Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy, como todas las semanas, nos comunicamos por este medio con toda la gente que tiene interés en conocer nuestra posición sobre temas de coyuntura. Siempre tratamos de que sea el mismo día, ¿no?, para que puedan hacernos el seguimiento correspondiente. Los jueves, normalmente todas las semanas, a la 1 de la tarde, tenemos este encuentro directo, personal, entre ustedes, que pueden estar en su trabajo, en su casa, pueden estar con algún amigo, o pueden estar solos y pueden escucharme. Y la oportunidad de esta conversación es un poco diferente a la de las semanas pasadas, ¿no? Estoy sinceramente preocupado por la situación política que estamos viviendo. Y lo digo con franqueza, directamente, como siempre he hablado con ustedes. Si algo yo he querido que quede como una característica es la franqueza. Hablar como realmente pienso, sin ningún encargo, sin ningún acuerdo, ¿no? Y quiero ser siempre claro en ello, ¿no? Porque hoy voy a hablar de temas políticos, voy a hablar de los resultados de estas elecciones en segunda vuelta entre el candidato Pedro Castillo y la candidata Keiko Fujimori, ambos poniendo todo su esfuerzo para ser el próximo presidente o presidenta del país por 5 años. Y lo que le digo es lo que me sale por convicción, no porque haya hablado o tenga algún acuerdo con ninguno de los dos partidos o los candidatos en estas elecciones. Porque si algo ha caracterizado estas elecciones es la violencia, la confrontación entre los partidarios de ambos candidatos. Pero esta confrontación ha llegado incluso a extremos de usar falsas informaciones para tratar de descalificar al rival, para generar miedo, para generar odio. Y eso es muy malo, porque las elecciones pasan y después tenemos que seguir conviviendo entre todos los peruanos. Estas elecciones han llegado incluso a generar problemas de distanciamiento en el seno de las familias, porque con justo derecho algunos familiares pensaban que mejor era la candidata y otros eran partidarios del candidato, ¿no? Está bien, porque la política es eso. La política es debate. La política es discusión. La política es discrepancia, pero discrepancia con respeto. La política no es violencia, no es ataque, eso no es política. Y debemos madurar todos cívicamente para que le demos la exacta dimensión a la política. No puede ser que haya familias que se hayan distanciado por la segunda campaña o la segunda vuelta en esta campaña electoral. No puede ser, porque va a pasar días y se va a definir el jurado y tenemos que seguir viviendo en armonía, en la célula principal, la familia, en el barrio, con los amigos. Una opción política no puede hacernos pelear como personas, no puede hacernos pelear como sociedad. Y eso está ocurriendo. Y se usa la mentira en esta campaña, ¿no? O sea, yo he sufrido de ello. En esta campaña a mí me han puesto de que he tenido reuniones con uno de los dos candidatos. Falso. Soy categórico en desmentirlo. Pero hay veces para darle credibilidad a la mentira. Se dice, no, el 16 de mayo en la casa de la candidata a la vicepresidencia, la señora Boluarte, se ha reunido Martín Vizcarra con tal y tal persona. Entonces, como ponen día, hora, lugar, no, entonces es cierto. Mentira. Mentira, con nadie me he reunido. En esta semana corrió como reguero de pólvora
el audio bomba, un audio donde Martín Vizcarra conversa con los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Dónde conversar con esos señores? Si solamente los conozco, al igual que ustedes, por la televisión. Entonces, tanta mentira llega a separarnos como sociedad. Y eso es malo, porque la única forma de progresar como país es juntos, es unidos. Y entonces busquemos la forma de dejar atrás la campaña y pensar ya en el Perú que todos queremos, el Perú del futuro. Y entonces, seamos objetivos. ¿Qué dicen los organismos electorales? La Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, hace 2 días dijo que terminó de contabilizar todas las actas. Y nos dijo que en el Perú, en esta segunda vuelta, habían votado 18.856.000 peruanos. Algo que hay que destacar, porque es un poco más de 1 millón de los peruanos que votaban en la primera vuelta, lo que quiere decir que ha habido interés en la segunda vuelta. En la primera vuelta, del total de electores hábiles, solamente fue el 70%. El 30% no votó. ¿Por qué? Estarían enfermos, eran indiferentes, estaban de viaje, por cualquier motivo el 30% no votó. Ahora, del 70%, han aumentado al 74.6%. 1 millón de ciudadanos han tenido la voluntad de ir a elegir a quien va a regir los destinos del Perú los 5 años próximos. Y esos 18.856.000 peruanos están divididos en 86.482 mesas de sufragio. Y en consecuencia se han tenido que levantar 86.482 actas. Miren, desde que se dio el acto electoral, donde todos fuimos a las urnas a emitir nuestro voto, el 6 de junio, hasta hace 2 días, estamos 15 de junio, pasaron 9 días y la OMPE nos dijo, hemos contabilizado todo. Y el resultado es que ya tenemos ganador. Ha ganado el señor Pedro Castillo por un escaso margen, por tan solo 44.058 votos a la candidata Keiko Fujimori. Procesadas y contabilizadas las 86.000 actas, tomando en cuenta la opinión de los más de 18.800.000 electores que asistieron a las urnas, en la costa, en la sierra, en la selva, en el extranjero, en las ciudades, en la zona urbana, en los pueblitos más alejados, rurales. Se ha sumado todo y se ha llegado a esa conclusión. La candidata que ha perdido no acepta la derrota, repitiendo la historia de hace 5 años, dice que no ha perdido y en consecuencia va a impugnar entre 800 a 1000 actas. Que lo haga, está en su derecho. Y que el Jurado Nacional de Elecciones, cumpliendo la ley, absuelva y determine lo que tiene que hacer. Y todos tenemos que respetar. Pero lo que queda claro que en la contabilización está definido que ganó por escaso margen, por 0.25%, el candidato Perú Libre respecto a la candidata de Fuerza Popular. Pero ¿qué cosa es lo que preocupa? Que incluso la candidata que ha perdido las elecciones, que está impugnando mesas, ya prevé que a pesar de las impugnaciones no va a ganar. ¿Y qué cosa es lo que dice? Ah, no, entonces me voy a ir al Tribunal Constitucional. Ah, no, y si no me hacen caso, me iré pues a instancias internacionales. Me voy a la OEA, me voy a la Unión Europea, me voy... Cuando sabemos todos que en un proceso electoral
El Jurado Nacional de Elecciones es la última instancia. ¿Qué queremos? ¿Estar en esta situación de incertidumbre indefinidamente? ¿No nos damos cuenta el daño que le estamos haciendo al país? Ya es tiempo de voltear la página y ponernos a discutir sobre los verdaderos problemas que tenemos los peruanos. La segunda ola de la pandemia, que le estamos sufriendo ya hace 15 meses, está disminuyendo. Pero nadie nos puede asegurar que si no tenemos todo el cuidado, puede haber un recrecimiento en los meses posteriores. Y esta incertidumbre política, esta falta de autoridad, puede generar las condiciones para una tercera ola. Seamos responsables. Pero además, la pandemia no solamente nos ha dejado lamentables pérdidas de vidas humanas, nos ha dejado una situación económica muy difícil, nos ha dejado una situación social que hay que atender y no hay tiempo que perder. Se estima que alrededor de 2 millones de peruanos perdieron su trabajo durante la pandemia. Se estima que la cantidad de pobres en nuestro país han aumentado del 20 al 30% por efecto de la pandemia. Y en nuestro país no es el único caso, es a nivel mundial, son las consecuencias sociales y económicas. Y mientras otros países están unidos viendo cómo atienden esos problemas económicos y sociales, aquí estamos en una confrontación política que queremos alargarla indefinidamente. Por favor, no podemos pensar en el Perú como nos comprometimos y firmamos acuerdos y documentos de que íbamos a respetar el resultado de las elecciones. Elecciones que los organismos nacionales han dicho que se han llevado de manera correcta, que los veedores nacionales y extranjeros han dicho que no encuentran ningún indicio de que haya habido un fraude en estas elecciones. Pero que sin embargo ahora, no hace mucho, hace una hora, en una conferencia, la candidata Keiko Fujimori dice que se va a ir hasta las últimas consecuencias. ¿Y el país? ¿Y los peruanos? ¿Qué hacemos? Cuando necesitamos ahora ganar el tiempo. Hace 10 años, el 2011, yo era gobernador regional de Moquegua. Era mi primer año, porque habíamos sido elegidos el 2010 y el 2011 éramos en el primer año. Y también hubo elecciones. Y en segunda vuelta compitieron Ollanta y Keiko Fujimori. Ollanta le gana a Keiko Fujimori. Y haciendo memoria y revisando mis apuntes, por estos días, en junio del año 2011, ya el presidente electo, que todavía no asumía funciones porque se asume las funciones el 28 de julio, Ollanta, nos citó en el Ministerio de Cultura a todos los gobernadores regionales para comenzar a ordenarnos para trabajar juntos desde la perspectiva nacional y las perspectivas regionales y después las perspectivas locales con los municipios. Miren, ya en junio, por esta época, cuando yo era gobernador regional de Moquegua, ya estaba reunido con el presidente electo Ollanta. Y ahora se dice que no, que hay que revisar, que hay que hacer una auditoría a todas y que hay que pedir la firma de los 18 millones de peruanos. O sea, y no solamente se afecta la política, la inestabilidad, sino también las inversiones públicas y privadas. Un cambio de gobierno siempre detiene la máquina, porque van a entrar nuevas autoridades, van a entrar nuevos funcionarios. Entonces agilicemos la transferencia, porque si no, en los 25 gobiernos regionales, en los 1.800 municipios,
se va a retraer la inversión y las obras que están actualmente en operación van a tener que detenerse si es que la transferencia es lenta o de último momento. Y estamos a solo 6 semanas del 28 de julio. Entonces, no perdamos tiempo. Ahora, la inversión privada. ¿Creen que esta inestabilidad le hace bien a la inversión privada? Ya creo que debemos todos responsablemente pensar cómo recuperamos los 2 millones de puestos de trabajo. ¿Cuánto va a asumir la inversión pública a través de una inyección y reactivación económica del sector público? ¿Y cuánto de ello va a asumir la inversión privada? ¿En qué rubros? ¿En qué sectores económicos? ¿Qué facilidades de inversión se va a dar? Todo eso tenemos que trabajarlo. Pero no. Seguimos pensando que en los sitios más alejados, en los sitios más pobres, donde mayoritariamente se votó por un candidato, hay que anular esas mesas. Como que el voto de ese peruano, esa peruana, porque es humilde, ese voto vale menos que un voto de un ciudadano urbano. No, vale exactamente igual. No generemos más diferencias entre limeños y provincianos. No generemos más diferencias entre gente que tiene dinero y que gente que es pobre. No generemos más diferencias por raza, el color de nuestra piel. Si soy blanquito, si soy mestizo, si soy de cualquier color, no hace ninguna diferencia entre los seres humanos. No alentemos la discriminación. Y eso depende de los líderes políticos. Pronúnciense sobre la situación. La democracia se respeta cuando los resultados no nos favorecen. No solamente soy demócrata cuando ganó el candidato que me gusta, pero si ganó el candidato que no me gusta, no. Hago un llamado a las Fuerzas Armadas. ¡Qué irresponsable! Personas que tocan la puerta de los cuarteles en estos momentos, esas épocas ya pasaron. ¡Qué irresponsables! Políticos viejos. Decir, ¿por qué no mejor hacemos otras elecciones? No me gusta, hagamos otras elecciones. ¡Qué irresponsables! Con razón, bien jubilados ya están esos políticos que piensan de esa manera. Hay que respetar la voluntad de todas las personas. En consecuencia, tenemos que, ahora sí, esperar que muy pronto resuelva estas impugnaciones. Hemos visto que el jurado, la mayoría las está rechazando. La mayoría de estas impugnaciones que se están presentando, unas porque son extemporáneas, fuera de plazo, y otras porque no tienen mayor argumento. Rápido, veamos. Todo indica que no va a cambiar el resultado del proceso llevado adelante por la OMP. Entonces, que se determine y de una vez, juntos, buscar la reconciliación de los peruanos. Recordar que aquí lo más importante en una lid, en una competencia, es la humildad de quien gane y la hidalguía del que pierde para aceptar su derrota. Eso es lo más importante. Y el que gane, ser consciente que no solamente se debe a los que votaron por él, sino a todos los ciudadanos. Y tiene que escuchar también las demandas de quien no votó por él. Y analizar los mensajes que los peruanos dieron en las urnas. ¿Por qué las zonas menos favorecidas del país optaron por una opción? Optaron por este maestro rural de un pueblo alejado del Perú, si ni lo conocen.
En la primera vuelta, Pedro Castillo tuvo 2.700.000 votos. Y en la segunda vuelta tuvo 8.800.000 votos. Esos 6 millones de peruanos adicionales que le han dado el voto a Pedro Castillo, ¿lo conocen? ¿Tienen confianza en él? No necesariamente. Lo que están diciendo con su voto es: tómenme en cuenta. También soy peruano. También tengo derechos. También quiero tener calidad de vida. Eso es el reto que debemos nosotros encontrar. Y ahí encontramos algunas deficiencias en la propuesta de Pedro Castillo, que tiene que corregirlas para precisamente atender a los olvidados, sin descuidar también a los que vienen realizando sus funciones de manera adecuada. Esos son los temas que nos convocan ahora. ¿Cómo mejoramos nuestra economía? ¿Cómo generamos puestos de trabajo? ¿Cómo nos articulamos con los gobiernos regionales, los municipios? ¿Cómo trabajamos de la mano sector público con sector privado, con la empresa privada tan importante y necesaria para el desarrollo de nuestro país? Todos juntos podemos sacarlo adelante en nuestro país. Ya, pero dejemos de lado tanta violencia y tanta confrontación. Y en esta confrontación y en esta situación política vemos que el Congreso de la República está en plena entrevista a los candidatos al Tribunal Constitucional. Una institución, un organismo tan importante como el Tribunal Constitucional no puede ser elegido en las postrimerías de la gestión de un parlamento. Yo creo que lo razonable, lo justo, es que esa mini legislatura que creó este Congreso, inédita, porque nunca antes había esta mini legislatura de un mes, para hacer reformas constitucionales que se cayeron. Ya no hay reformas constitucionales, no tiene sentido. Así como pedimos celeridad en la toma de decisiones a los organismos electorales para comenzar la transferencia de gobierno, también le pedimos, con todo respeto, al Congreso, que está terminando funciones, que comiencen a empacar sus documentos y a comenzar a pensar en transferencia y no en los últimos días estar tomando decisiones tan importantes como elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Es decir, lo único que les pido, tomemos decisiones y acciones pensando en el Perú, no en intereses personales. Yo creo que si nuestras autoridades, nuestros políticos, nuestros dirigentes piensan en el Perú primero, podemos salir de la difícil situación en la que nos encontramos actualmente. Muchas gracias.